oradores en los dos paneles anteriores. Pues las memorias van a ser muy importantes para que las autoridades federales conozcan de los resultados, de las opiniones, de las recomendaciones de los expertos que están el día de hoy acompañándonos, que esta es su casa. Pues quiero continuar con este panel número 3 sobre los aspectos sociales, sobre el proyecto del Tren Maya, y me gustaría iniciar con la doctora Patricia Ramírez Bastida. La doctora Patricia Ramírez Bastida cursó la licenciatura, maestría y doctorado en biología en la UNAM. Tiene 33 años como docente en la Facultad de Estudios Superiores Iztacalaca, donde es profesor titular. Imparte materias relacionadas con manejo de recursos naturales y vertebrados. Ha realizado investigaciones sobre vertebrados en zonas urbanas, cuerpos de agua y ambientes terrestres naturales, y ha participado en estudios previos a la instalación de proyectos eólicos, así como monitoreo de vertebrados y de riesgo por fauna. Tiene artículos y capítulos de libros a nivel nacional e internacional, y ha dirigido tesis de maestría y doctorado. Participó en el monitoreo y la elaboración de propuestas de medidas de mitigación y compensación por las obras del nuevo aeropuerto. Tiene la palabra la doctora Patricia Ramírez Bastida. Adelante, doctora. Bueno, pues antes que nada, como todos, un agradecimiento a la diputada por la facilidad y la confianza que nos da de venir a hablar sin haber siquiera preguntado qué es lo que vamos a venir a decir, y también un reconocimiento a todos los panelistas anteriores por la claridad de los establecimientos, de los conceptos, por ser tan propositivos con el proyecto y por el respeto que se ha mostrado ante todo esto. Bueno, me tocaba ser la última, ¿sí? Entonces, yo había pensado como conjuntar un poquito, como ven, mi área es más hacia lo ambiental. Me extrañó un poco cuando vi que estaba en el panel social, pero dije, bueno, vamos a entrarle por la parte social, no se supone que sabemos de esto. Entonces, la siguiente, por favor. Esta va a ser una ponencia con mucho paso de diapositivas. Como ven, voy a tocar 4 aspectos principales. El primero, la cuestión del reto, utopía del desarrollo sustentable o sostenible. Como segunda parte, la parte de la población de la península, o sea, población humana en la península. Un poquitito del capital natural, porque obviamente sabía yo que había una mesa anterior que lo iba a tocar muy bien y muy detallado, como fue. Y finalmente, desde el punto de vista de lo que yo considero que es como la sociedad, ¿cómo vemos el Tren Maya? Hay retos, hay oportunidades, pero también hay riesgos, como en todo proyecto. Entonces, la siguiente, por favor. Primero, si es una pregunta. Aquí yo podría preguntar a cualquiera de los que estamos aquí, yo creo que es una pregunta que podemos hacernos todos los mexicanos. ¿Quién de nosotros quiere que fracase nuestro país? Por supuesto que nadie, ¿sí? Por eso estamos apoyando cosas que nos dijeron que iban a cambiar, por eso estamos aquí haciendo propuestas a quienes están haciendo los proyectos, pero obviamente para que México sea exitoso como país, algunos lo verán desde el punto de vista de progreso, otros de seguridad, otros de desarrollo, otros de bienestar, y seguramente podrían ponerse otros conceptos aquí de lo que alguien considera que un país está bien o va mejor, ¿sí? La siguiente, por favor. Aquí están las partes que se conllevan con por favor, es que son muchas animaciones. Aquí están contemplados los aspectos que rodean la sostenibilidad. Y yo, al menos con los chicos, siempre comento que así como antes se abusó de lo ecológico, ahora se abusa de lo sustentable. Se ocupa para todo, ¿sí? Todo es sustentable, se va a buscar la sostenibilidad bajo conceptos sustentables y demás, y no nos queda claro que para que algo realmente se diga que es sostenible o sustentable, tiene que ser soportable desde el punto de vista social y ambiental, viable desde el punto de vista económico y ambiental, y equitativo desde el punto de vista social y económico. ¿Sí? Entonces, de repente se nos pasan que esas son las premisas y que es muy difícil lograrlo, ¿sí? Y que un proyecto de esta magnitud es muy complicado que podamos denominarle sustentable, o que se gane ese calificativo. La siguiente, por favor. Bueno, quise comenzar con esto, porque me lleva a la siguiente. Si ven ustedes este mapa, que toda la información es información libre, está sacada de Conavio, está sacada de INEGI,
Aquí vemos la parte del desarrollo sostenible para México. Entre más oscuro sea el color, querrá decir que hay un mayor porcentaje de personas calificadas como en pobreza extrema. Cierto, la península de Yucatán, buena parte de su población está bajo estas características, pero vean que tenemos otras regiones en el país que requerirían la misma atención con proyectos magnos de desarrollo si lo que queremos es superar la pobreza. Y esto es desde el punto de vista de personas pobres en porcentaje. Obviamente esto cambia cuando nosotros vemos de qué número de personas estamos hablando. Para eso la siguiente, por favor. Ahí está. Entonces, aquí vendría otra pregunta. ¿Qué entendemos como bienestar y progreso? Y realmente cuando hablamos de que algo logró ser, se logró un bienestar o se logró el progreso, ¿a quién realmente se benefició? Y estamos viendo dos aspectos muy distintos de lo que son las zonas de bienestar o de progreso en la península. Y en la gráfica de la derecha, si ustedes ven, hay una línea en ascenso, que es el crecimiento de México desde la década de los 50 hasta 2010, porque como toda la información estaba completa hasta 2010, hasta ahí me quedé, ¿sí? Y no se alcanzan a ver tres líneas abajo, que es la población en comparación con la de México, que representa la de la península de Yucatán. O sea, en esas líneas que no sobresalen están los tres estados de la península. Obviamente que el proyecto incluye también a Chiapas, y una disculpa por no incluir aquí datos de Chiapas, pero era para contemplar el trazo mayoritario está en la península. Bueno, pues veamos que la población que está ahí contenida es la que se ve ahí. La siguiente, por favor. ¿Sí? Esto es quitando la anterior, quitando a México, nada más considerando esos tres estados, y vemos que la dinámica cambia mucho, porque aunque en el presente ninguno de los estados, o al menos hasta 2010, superaba los 2 millones de personas, sí se ha visto un incremento exponencial en la población de la península, ¿sí? Y vemos que el ascenso es más grande para Quintana Roo, ¿sí? La siguiente. Y aquí tenemos realmente cómo está representada la población en la península. Tal vez ustedes lo alcancen a ver mejor que yo, pero aquí lo que hicimos fue dividir los poblados, o sea, las localidades que están consideradas y censadas para la península, y considerarlas por el número de habitantes que tienen. Y si ven, la mayoría de todas las localidades que están contenidas en la península tienen menos de 10,000 habitantes, mucho menos de 10,000 habitantes. Y después vemos ahí unos puntos rojos más oscuros y hay un porcentaje. Entonces ahí vemos que el 47% de la población de Quintana Roo está concentrada en Cancún. Luego tenemos otro porcentaje importante en Playa del Carmen y luego en Cozumel. Y luego, obviamente, para Yucatán lo tenemos en Mérida, ¿sí? Pero el resto de las poblaciones están muy dispersas. Entonces aquí surge una pregunta, ¿no? Si este proyecto va o el objetivo primordial es elevar el nivel de vida y bienestar de la gente, pues vemos que aquí la gente está muy dispersa y que cuando vemos el trazo, pues va enfocado a los centros que ya están concentrando población, no a la gente dispersa en donde están catalogados los mayores índices y porcentajes de pobreza. La siguiente, por favor. Y aquí esta va a ser una secuencia rápida, nada más quise poner ahí Playa del Carmen, Cancún y Mérida, el año de donde se está tomando la imagen en retrospectiva en el Google. La siguiente, por favor. Esto es en el 2000, está enmarcado en rojito, cómo eran al inicio, en el 84, contra el crecimiento. Y aquí viene una de las cosas que más nos preocupan a la gente que vemos por la parte ambiental. No es ser ecologista, no es ser conservacionista, sino que todo proyecto de desarrollo conlleva algo que se denomina un crecimiento en hueso de pescado, es decir, cuando se abre una vía primaria, inmediatamente hay gente que se adiciona con vías paralelas o perpendiculares para llegar a esa vía primaria, y entonces el impacto de desarrollo va mucho más allá del centro que se pretende desarrollar. Y a veces esto no se toma en cuenta a la hora de los impactos. Va a la siguiente, que es a 2010, y la siguiente a 2017. Vean dónde quedó el poblado que teníamos hace 3 décadas y obviamente lo que sería el prospectivo de este ambiente. Lo siguiente, ¿sí? Esta es otra, que es, bueno, ¿realmente estamos beneficiando a la gente de la península? Esta imagen lo que nos representa, entre más oscuro sea el color, es
¿qué porcentaje de las personas que están en ese municipio no son del municipio? Entonces, obviamente vemos que los sitios en donde se está concentrando la gente es de gente que está llegando. ¿Dónde está entonces la ayuda a la gente local? ¿Sí? ¿Dónde están los proyectos que realmente ayuden a que no haya un movimiento de lo que está pasando a nivel país, pero que lo tengamos a nivel chiquito, donde las oportunidades de trabajo se concentren en puntos que ahora van a estar representados por las estaciones del tren? La siguiente, por favor. Esto sí, tuve que entrar al capital natural, disculpen, pero aquí es una muestra, no están representados, como dice, toda la heterogeneidad ambiental de la península, pero estamos viendo uno de los ecosistemas claves, que es la selva, y vemos cómo cambió, de acuerdo a la serie, a las series de INEGI de uso potencial, en uno de los tipos de vegetación, que fue el que quise resaltar, el de selva, ¿sí? Hemos perdido muchísima selva. Vean dónde está concentrada la selva en la actualidad y ya después veremos por dónde está el trazo. La siguiente. Entonces, aunque aquí se ve clarito, recordemos que toda la península está verde, igual que todo el sureste de México, y es de lo verde que nos queda, que es muy poquito si realmente lo vemos en porcentaje de la vegetación original. La siguiente. Esta es lo que muchos hablaron, pero que aquí estoy condensando en una imagen. Son los distintos tipos tipos de áreas prioritarias, terrestres prioritarias, áreas naturales protegidas a nivel estatal, a nivel municipal, a nivel federal, junto con las áreas de importancia para la conservación de las aves. No están los sitios Ramsar y debía haberlos metido, pero vean que si juntamos, es muy diferente decir, hay 20 áreas naturales protegidas, hay tantos sitios prioritarios, a encimarlos y ver cómo realmente se está considerando la prioridad biológica y natural, porque algunos dicen, es que a ustedes nada más les gusta la naturaleza, o señores, la naturaleza es la base de todo, y si perdemos la naturaleza, perdemos todos los recursos y la base para que las sociedades puedan salir adelante. Entonces, ahí está. En la siguiente es ya con el trazo, obviamente es el trazo que marcan en lo que se sabe, pues, y están marcadas las estaciones, y es ahí donde nuevamente regresa la preocupación, más allá de lo que ya se ha comentado. La siguiente. Aquí me quise meter, la verdad me quise meter en camisa de 11 varas, porque obviamente es un tema que no domino y que para esto habrá especialistas, pero es acerca de, si algo conozco es el ruido de los trenes, porque toda mi vida he vivido a menos de 100 metros de un tren, ¿sí? Entonces sé perfectamente lo que es el paso de un tren de carga, sé perfectamente lo que es el que se cimbre todo a medianoche o que yo ya no me despierte porque pasa el tren a las 3 de la mañana y que hasta sepa qué horas va a pasar, ¿no? Entonces, algo que sé es que no es compatible un tren de carga con un tren de pasajeros. Y cuando yo escucho que se dice que el tren va a circular a 130 o 140 kilómetros por hora y yo veo que los trenes que pasan a la esquina de mi casa pasan a 30 kilómetros por hora, entonces eso me marca que no, si se pretende que el tren sirva para las dos cosas, no es suficiente una vía. Y si no es suficiente una vía, habrá que espaciarlas. Y entonces esto nos lleva a otra cosa. Si queremos que un tren circule por esas zonas a 130 kilómetros por hora y no haga matadero de animales o de personas, tendremos que tener vías confinadas y entonces el tema natural se convierte en una cosa más complicada porque estamos hablando de barreras biológicas infranqueables para un montón de animales, que entonces habrá que ver si el animal está dispuesto a recorrer el tiempo hasta que llegue al siguiente paso de fauna y si no lo va a estar esperando ahí en el paso de fauna el cazador furtivo o cosas por el estilo en las que ya no me quiero meter más, pero bueno, les dejo ahí el puntito de esto por la parte de los trenes, ¿no? Entonces, la siguiente. Aquí tenemos una cosa reciente, es de este mes, es de un tren rápido y es simplemente poner nuevamente en tela de pensamiento esto, ¿no? Que tenemos que pensar muy bien por dónde va a pasar y los riesgos que va a tener ese vehículo, porque sabemos que entre más rápido vaya un vehículo, pues aunque el impacto, aunque el obstáculo sea pequeño, se convierte en un impacto grande, ¿sí? La siguiente. Y obviamente aquí estamos hablando de nuestra diversidad, de nuestro capital y posiblemente también, y ojalá y nunca pase, pues también de las personas, ¿sí? La siguiente.
Ya sabemos, primero nos dijeron que no se iba a tirar ni un solo árbol, ahora sabemos que sí hay un trazo que se tiene que construir y ya los panelistas anteriores dejaron muy claro todo lo que se tiene que hacer para que eso salga bien. Entonces no me voy a detener aquí, la siguiente. Pero esta nos está representando, además de las localidades, las vías de comunicación que ya están y nos reafirma que la península está sumamente impactada de por sí, ¿sí? Entonces, junten esto con la otra imagen que les presenté del desarrollo en Hueso de Pescado, y esto se convierte en algo bastante preocupante, porque ya vimos que los porcentajes que nos quedan de vegetación original es muy bajo realmente, ¿sí? La siguiente. Entonces, otra cosa en la que me quise meter fue en la cuestión de los costos. Puede que nos suene mucho 1.500 millones de pesos para 1.500 kilómetros, que nos daría como a 1 millón de pesos por kilómetro de tren. Esto, no sé si ya está considerando la obra total, pero metiéndome a la ferropedia que existe, sí, metiéndome a la ferropedia resulta que hay costos, y en los trenes rápidos de Europa calculan de 2 a 4 millones de euros por kilómetro, sin considerar toda la infraestructura que rodea a la vía, ¿sí? Y la otra entonces también es que dijeron que no había dinero para expropiaciones en alguna, esto es lo que ha salido, ¿no? Entonces yo cuando veo esta otra imagen, pon la siguiente por favor, cuando dicen que están solicitando 5,000 hectáreas a Bacalar para un desarrollo, ahí traté de representar, obviamente no sé dónde los vayan a poner y la forma que vaya a tener, pero vean lo que es actualmente el poblado de Bacalar junto con la laguna y lo que representan las 5,000 hectáreas que están pidiendo. Para que se den una idea, estas 5,000 hectáreas, si las dividiéramos en forma lineal en todo el trazo que no se ha hecho del tren, equivaldría a tener los 1,100 kilómetros que faltan con una amplitud de 44 metros a lo ancho. Entonces estamos hablando de muchísimo terreno. La siguiente. Y luego cuando vemos esto, y esta sí que querría que lo pensara realmente es, ¿qué modelo de desarrollo se está favoreciendo con este proyecto? ¿Cómo se van a proteger todos los valores sociales, ¿sí? de la gente, las lenguas que están en extinción, los grupos que están abandonando sus prácticas normales? ¿Quién se va a subir al tren? ¿Cuánto va a costar que se suban? ¿Realmente va a servir para que la gente circule o estamos haciendo el trabajo para más desarrollos turísticos como los que hemos tenido? ¿Sí? Y entonces aquí se convierte en que si lo que estamos haciendo es eso justamente, pensando en el turismo, pues se van a repetir todas las dinámicas anteriores. La siguiente, ¿sí? Entonces, cuando vemos esto, noticias como estas, que son las que han estado saliendo, dicen, bueno, a ver, espérate, se supone que no iba a ser así, ¿sí? La siguiente, por favor, ¿sí? Y estos son los trazos, pero aquí, esta imagen ya la vimos, pero quiero que se fijen en el achurado azul y verde, que desde la propia, desde el propio proyecto está diciendo que son áreas a desarrollar, y muchas de ellas duplican el área urbana actual, entonces nuevamente estamos en problemas. La siguiente, ¿sí? Esta nada más es para representar la cobertura que se conoce, que sí está disponible de los cenotes de Yucatán, pero recordemos que hay cerca de 2,000 cenotes en la península y que los trazos implican obtener agua de esas zonas, qué va a pasar con el drenaje, cómo se va a manejar, ya dijeron de los desechos y demás. La siguiente. Entonces, aquí la propuesta, porque ya dijeron propuestas muy técnicas, ya dijeron propuestas muy bien pensadas, yo la única propuesta es que volteen a la gente que ha estudiado las zonas desde hace mucho tiempo, que tienen todo el conocimiento, que saben la problemática, que saben la realidad que se está viviendo en estas zonas, cómo los desarrollos no están respetando la legislación, cómo se están rellenando cenotes para hacer desarrollos turísticos y que entonces ya hay mucho conocimiento del cual partir, ¿sí? Que se integren a estos especialistas, a lo mejor se les da una dispensa en la universidad y te dedicas a asesorar el proyecto. A mí se me ocurren cosas como esa, porque de verdad que hay gente muy valiosa, ¿sí? La siguiente, que con esta terminaría, que yo creo que si este proyecto sigue, tiene que ser un modelo de planeación inteligente, cumplimiento ambiental, transparencia, honestidad, visión a futuro, ¿sí? Anteponiendo el bienestar de las poblaciones antes que el beneficio de quienes vayan a ser los desarrolladores, ¿sí? La siguiente. Y pues yo con esto terminaría. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y pues bueno,
Vamos a continuar con el maestro Luis Giovanni Santos González, responsable de vinculación y estrategias de Sembrando Vida, Secretaría del Bienestar. El maestro Luis Giovanni Santos González es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana. Fue merecedor de la Medalla al Mérito Universitario con el apoyo del Banco de México. Estudió una maestría en Finanzas de la Universidad de Leicester en Inglaterra. Se ha desarrollado en las áreas de planeación, seguimiento y evaluación de diversas dependencias de Tabasco y el Estado de México, como asesor del Instituto Estatal de las Mujeres de Tabasco y jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación del Instituto Hacendario del Estado de México. Y en el ámbito federal fue coordinador de desarrollo institucional del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, así también como integrante del Comité de Gestión por Competencias de Planeación, Ejecución y Gestión de la Estrategia del Conocer. Colaboró en el desarrollo de un estándar de competencia nacional en materia de planeación estratégica y actualmente, como ya lo mencioné, es el responsable de vinculación y estrategias del programa Sembrando Vida de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México. Tiene la palabra, maestro. Muchas gracias. Estoy hasta 15 minutos, si nos puede hacer favor. Muchísimas gracias. Nada más que… no. Si no le paso esto. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Mi presentación va a ser en dos sentidos. Primero, dar un panorama muy rápido de la situación de pobreza en la que están los municipios en los que están contemplado el trazo del Tren Maya, y la segunda parte es platicarles un poco acerca del programa Sembrando Vida que tiene la Secretaría de Bienestar y que va a impactar a buena parte, si no es que a casi la totalidad de los municipios contemplados en el trazo del Tren Maya. La que sigue, por favor. La que sigue. Gracias. Pues como vemos, el trazo del Tren Maya comprende en su mayoría a la península de Yucatán, tocando muy poco a los estados de Chiapas y de Tabasco. La que sigue. Tenemos contabilizadas a 15 ciudades en las que va a pasar el trazo del tren. La que sigue, por favor. Y nosotros contamos 42 municipios en los que va a tener presencia el tren. Como ven, en su mayoría son de la península, con 2 municipios de Chiapas y 2 de Balancán. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos estadísticas del nivel de pobreza por estado y municipio. Les platico porque no se alcanzan a ver las cifras. Por ejemplo, en Campeche es Carmen, el municipio de Carmen, el que tiene la menor población en pobreza con el 29%, son datos a 2015, tanto de INEGI como de Coneval. Y tenemos por el otro lado al municipio de Candelaria, que tiene el 62% de su población en pobreza. Los demás municipios están mayoritariamente en el rango de los 50 y 60% de su población en pobreza. Si hablamos de población en pobreza extrema, tenemos que Campeche, con el 2.7% de su población en pobreza extrema, es el que menor población en esa condición tiene, y tenemos a Calakmul, con casi el 19% de su población en pobreza extrema. Chiapas, los 2 municipios que van a contar con el trazo del tren son La Libertad y Palenque. La Libertad tiene al 63% de su población en pobreza y Palenque el 77% de su población. Si hablamos de pobreza extrema, La Libertad está en cerca del 18% de la población y Palenque en el 33% de su población con pobreza extrema. Pasamos a Quintana Roo. El municipio de Solidaridad es el que menos población en pobreza tiene, con el 19%, y el municipio de Felipe Carrillo Puerto
tiene al 70% de su población en pobreza. En pobreza extrema, Solidaridad repite como el municipio con el menor porcentaje de población en pobreza extrema, con el 1.8%, y Bacalar ocupa el primer lugar con el 27% de su población en pobreza extrema. La que sigue, por favor. Tabasco tiene a dos municipios que son Balancán y Tenosique. Balancán, el 58% de su población es pobre y Tenosique el 47%. Ambos municipios tienen del 10 al 11% de su población en pobreza extrema. Y finalmente Yucatán. En Yucatán tenemos a Mérida como el municipio con menor población en pobreza y tienen a cerca del 23% de su población en esa condición. Y tenemos al municipio de Guayma con prácticamente el 90% de su población en condición de pobreza. En pobreza extrema también Mérida es quien tiene menor población con 1.8 de pobres extremos, y Guayma repite con cerca del 41% de su población en pobreza extrema. La que sigue, por favor. Aquí vemos el promedio de la pobreza en los municipios en los que pasa el tren. No es pobreza estatal, es solo de los municipios donde pasa el tren. Y vemos que tenemos a 3 estados, Yucatán, Campeche y Tabasco, que rondan con el 50% de su población en pobreza. Quintana Roo con cerca del 40%, y Chiapas con sus 2 municipios en los que tienen al 70% de su población en pobreza. La que sigue, por favor. Les platico ahora de Sembrando Vida. Sembrando Vida es un programa que va a apoyar a pequeños productores que tengan ingresos por debajo de la línea de bienestar rural calculada por el Coneval. ¿Cómo se va a apoyar a estos productores? Se les pide a ellos que tengan 2,5 hectáreas de tierra, ya sea que sean ellos dueños de la tierra o que mediante contratos de aparcería se hagan de esa tierra. Aquí les estamos pidiendo que el pago de esa tierra lo hagan con los frutos que la misma tierra genere. Les aconsejamos que no hagan pagos en efectivo porque, bueno, por su misma condición de pobreza eso les sería prohibitivo. Se les va a dar acompañamiento técnico desde que ingresan al programa durante los 6 años que dura la administración, es decir, una vez que ingresan al programa, lo que nosotros queremos es que se mantengan con nosotros, y en esas 2,5 hectáreas de tierra, 1,5 hectáreas queremos que dediquen a la siembra de árboles maderables mediante sistemas agroforestales. La otra 1 hectárea de tierra queremos que establezcan una técnica desarrollada en México, en el INIFAP y en el Colegio de Posgraduados, que se llama milpa intercalada entre árboles frutales, MIAF. ¿Qué es lo que hace a esta milpa interesante? Es que rompe el esquema de monocultivo que ha estado presente en el campo mexicano. Aquí se considera a la milpa no solo como maíz, sino como maíz, hortalizas, y se les agregan los árboles frutales. Esta técnica agronómica está diseñada especialmente para cultivos en laderas, que es a donde los campesinos más pobres del país están siendo orillados a sembrar. Las tierras planas para ellos son un lujo, salvo en estados de Tabasco, como Tabasco, donde la situación geográfica es planicie. Entonces, este sistema de MIAF también evita los problemas de erosión que actualmente presentan las tierras cultivadas con pendientes pronunciadas. Y eso es por la parte productiva. Por la parte social, los productores van a tener la asistencia de un técnico social, el cual se va a encargar de poco a poco
promover la reconstrucción del tejido social. Aquí estamos hablando de que los técnicos sociales van a interactuar con las familias de los productores en temas tan diversos como ahorro comunitario, equidad de género, adicciones, esto con el sentido de que se pueda regenerar el tejido social en las comunidades. Sirva esto como una breve explicación de Sembrando Vida. La que sigue, por favor. Y tenemos los siguientes números. En el estado de Campeche, en los municipios donde pasará el Tren Maya, tendremos 8,550 beneficiarios del programa. En Chiapas tendremos a 7,900. Quintana Roo son 4,000. En Tabasco 15,600. En Yucatán 2,300. Con un total de beneficiarios en los municipios de 38,536 beneficiarios. Esto implicaría que el programa, a partir de este año, va a promover de la 1,5 hectáreas forestal la implementación de 57,000 hectáreas en estos municipios con árboles maderables. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro. Pues muchísimas preguntas al respecto. Me gustaría dejarlas para el final, y dudas de cómo se complementarían ambos, tanto el programa de Sembrando Vida como el proyecto del Tren Maya, pero lo dejamos para el final. Bueno, pues vamos a dar continuación a la doctora Cintia Buchot-Preciat, consultora senior de desarrollo de proyectos. La doctora Cintia, bueno, pues cuenta con más de 24 años de experiencia profesional y 20 años de experiencia, sí, claro, por supuesto, como especialista en desarrollo de proyectos de energía, siendo una de las principales consultoras integrales en esta materia en México. Actualmente es consultora senior para Pipet Grid, colaboración integral de proyectos, y es directora general de Energía CB, empresas de consultoría especializada en energía e infraestructura. Tiene la palabra doctora Buchot. Gracias. Muchísimas gracias, diputado Justino Arriaga. Muchísimas gracias por la invitación y especialmente a la diputada Silvia Garza. Pasamos al siguiente, por favor. El Tren Maya es un proyecto lineal, como ya lo comentamos lo comentaron en otra mesa. Un proyecto lineal es una configuración prolongada con límites paralelos. O sea, es extendido, no es modular. Entonces, esto nos lleva a que tenemos varios estados, muchísimos municipios, ahorita vamos a ver cuántos, comunidades agrarias, y lo más importante es que el proyecto, como es lineal, si un pedacito no lo tenemos, no tenemos proyecto. Y esto tiene que ver muchísimo con la tenencia de la tierra. La tenencia de la tierra, nosotros en los 20 y tantos años que llevamos desarrollando proyectos hemos contratado más de 5,000 derechos de vía para carreteras, para gasoductos, para oleoductos, para líneas de transmisión, para caminos de acceso. Y nos hemos encontrado no solo con que la tierra es agraria y que tenemos la parte del registro agrario, tenemos una gran extensión de tierra que es irregular. Y si a esto le sumamos que si no tenemos la tierra regularizada y registrada para tener un derecho de vía, nunca vamos a tener el ETJ. O sea, para nosotros, como dijo el doctor García, para nosotros el ETJ es nuestra máxima preocupación, ¿no? Porque llegar al ETJ significa que ya negociaste con los propietarios, que ya estableciste relación con ellos y que ya tienes un contrato firmado y que ya está registrado. Nosotros, o sea, somos abogados de campo. O sea, negociar con gente en el campo no es sencillo. De verdad tenemos de todas las historias. Tenemos historias de que te sientas en una mesa y llegan y se sientan con una pistola y con un machete y te dicen, ahora sí, licenciada, vamos a negociar, ¿no? Tenemos las otras historias de gente
extremadamente millonaria que tiene terrenos donde están los derechos de vía y te dicen, pues yo por 100 metros, pues quiero $2 millones, ¿cómo la ve, licenciada? Y si no, no pasas. Tenemos otros casos de ejidos que están, o sea, que ya se aparcelaron y que son líneas, así, líneas a lo mejor de 30, 50 metros de ancho, y si un propietario te dice que no, no hay proyecto. O sea, es impresionante, o sea, el riesgo que tenemos en esto. Tenemos ahorita, ya hemos visto la lámina del trazo. Nosotros siempre decimos, el Google Maps aguanta todo, ¿no? Pero, o sea, en estos proyectos, primero se tiene que hacer una prefactibilidad, no nada más ambiental, de TJ, de propietarios. Se tiene que hacer una prefactibilidad técnica. O sea, pareciera que el proyecto está, voy derecho y no me quito. O sea, a ver, o sea, y si voy derecho y resulta que tengo una escuela, que tengo un escurrimiento de agua, que tengo un río, que tengo un cenote. Ahorita en Yucatán estamos haciendo un desarrollo eólico y para 700 hectáreas el estudio de prospección del INAH nos arrojó 32,000 vestigios arqueológicos. Entonces, nuestra línea tiene que hacer así. O sea, nosotros no mandamos, manda la tierra, manda, o sea, lo que hay. Entonces, nosotros en esa prospección de antes, que si por favor pasamos a la siguiente, la diferencia entre un proyecto lineal y un proyecto modular. O sea, si yo estoy yendo con una prospección definida desde antes, un precenso para saber qué es lo que tengo, legalmente qué permisos necesito. O sea, no nada más necesitamos, o sea, el ETJ y el INAH, necesitamos el permiso de construcción municipal, necesitamos el permiso de protección civil estatal, necesitamos la licencia de cambio de uso de suelo del municipio, necesitamos respetar las unidades de gestión ambiental porque a lo mejor por donde vamos a pasar no se permite el paso de la industria. Necesitamos estudiar la legislación de cada estado porque cada estado tiene su legislación y tiene sus permisos. O sea, no es lo mismo un proyecto modular que un proyecto lineal. La siguiente, por favor. Entonces, los riesgos legales, sociales y ambientales que tenemos tienen que ser estudiados desde antes. O sea, nosotros no podemos llegar con una mía y decir, pues este es mi trazo, porque ese trazo seguramente va a cambiar. Se los vuelvo a decir, o sea, la tierra es la que manda. O sea, nosotros tenemos que ir respetando por dónde vamos. O sea, no podemos pasar por encima de una escuela, no podemos pasar al lado de una comunidad. Tenemos que ir respetando. Soy una convencida que los proyectos siempre conllevan desarrollo, pero ese desarrollo debe de ser moderado y respetado. Y a las comunidades y a las sociedades las tenemos que escuchar. O sea, tenemos, si pasamos a la siguiente, a la siguiente, por favor. Tenemos 42 municipios y tenemos 163 ejidos. Cada comunidad es una cabeza, cada una. Y a cada comunidad hay que escucharla. Cada quien tiene necesidades diferentes. Cada quien, o sea, piensa y que se merece algo. Ahorita, lo que comentaba el maestro Santos, nosotros en Yucatán hicimos, por ejemplo, para ayudar a la comunidad, un estudio junto con CONACYT del Estado de a qué tenía dedicación la tierra. Entonces no llegábamos y le decíamos, ay, te voy a ayudar a sembrar plátano. O sea, en Yucatán hace muchos años que no se siembra plátano porque lo perdían. Pues resulta que la dedicación de la tierra era la stevia. Entonces, cuando yo fui, o sea, con varias comunidades y decir, vamos a sembrar stevia, nos encontramos con un gran problema. ¿Cómo sacamos la stevia de Yucatán? ¿Cómo sacamos la stevia de la península de Yucatán para llevarla al mundo? Entonces, tenemos que ir siempre estructurando y pensando en comunidad.
Un proyecto siempre es una sábana cuántica. Un proyecto, la sábana cuántica, ¿no? En física cuántica le mueves un pedacito y ya jalaste la colcha para acá. Entonces ya descuidaste acá. Tiene que ser integral. Integral, siempre una dirección de proyecto tiene que ser integral para que intervenga todo. Pero cuando digo todo, es todo. Hacer un proyecto en México no es de valientes, es de temerarios. Porque tienes que tener especialistas de todo. Topografía, geología, escurrimientos de agua, ambientales, ETJs, el especialista en derechos de vía. Tienes que tener un predio dominante que es el que te va a ir dando la conectividad para cada una de tus servidumbres de paso, ¿no? Tienes que tener a alguien que siempre esté al tanto de todo. O sea, de veras, tu sábana cuántica bien organizada. Una de las cosas que nos ha ayudado muchísimo siempre en el desarrollo de proyectos es que los proyectos pues son financiados. Entonces, si son financiados, pues siempre tienes que estar cumpliendo con la ley, pero con todo, porque si no, no te van a prestar el dinero. Y una de las preocupaciones aquí es que de verdad, si este va a ser un ejemplo de un proyecto ícono de este sexenio, pues vamos cumpliendo con toda la legalidad y con todos los permisos, ¿no? Otra de las partes, o sea, ya dijimos los permisos, siguiente por favor, pero pues tenemos, como decíamos, voy derecho, no me quito, pues no, porque a lo mejor pues vamos a tener un vado, vamos a tener que hacer un puente, nos vamos a tener que ir a la derecha, tenemos que considerar el trazo de la vía, el soporte, la comunicación, ¿no? A lo mejor vamos a tener no solo que tener los derechos de vía del tren, sino que vamos a tener que obtener derechos de vía para los caminos de acceso para llegar a la construcción de la vía férrea. Y eso no lo estamos sumando. O sea, cuando el doctor García hacía el recuento de como cuánto podría ser el CUF, pues nosotros decíamos, yo creo que nos vamos a pasar, ¿no? Y entonces le vas sumando, y le vas sumando, y le vas sumando, y si no lo vas cuidando, el proyecto se te sale de las manos, ¿no? Entonces, la velocidad, mi mamá es de Yucatán y yo recuerdo perfecto ahorita que decía la doctora, vivíamos o sea, mis tíos abuelos vivían al lado de la vía del tren, ¿no? Y sabíamos perfecto cuándo pasaba el tren, cuándo todo, ¿no? Entonces, sí es muy importante qué va a pensar la comunidad, ¿no? Esta lámina también la doctora Carmona la presentó, o sea, ¿qué pasa si un propietario te dice que no? Pues me voy a tener que hacer así para pasar, no puedo hacer otra cosa. Y si las comunidades nos dicen que no, las comunidades, la consulta indígena tan importante, ahorita, o sea, hay un cúmulo de amparos donde se están llevando a cabo en contra de infraestructura porque no se hizo la consulta indígena, le están dando los amparos, o sea, le están dando los amparos. Y cada consulta indígena, pues interviene el gobierno federal, el gobierno estatal, el municipio, el desarrollo y las comunidades. Y hagan de cuenta que son como 6 bodas, porque cada una de estas consultas sociales, pues dependen de cada comunidad. Y cada comunidad tiene que poner sus reglas para saber cómo va a ser esa consulta indígena previa informada. Entonces, o sea, ya los tiempos también que veíamos con el doctor, pues se nos alargan, porque a ese calendario le falta la consulta indígena. Y esa consulta indígena, o sea, se va a llevar meses. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer 1, 2, 3, 6. Estamos hablando de varias comunidades, de varias etnias, y realmente, o sea, dentro, por ejemplo, yo ahorita nada más estoy en Yucatán y he estado en Chiapas, pero en Yucatán, dentro de los mayas, hay diferentes comunidades y usos y costumbres diferentes de los mayas. Hablan diferente maya. Tenemos que tener traductor de maya para las consultas indígenas, porque si no, luego, o sea, ellos nos van a frenar, ellos mismos nos pueden frenar el proyecto con amparos y los están otorgando. La siguiente, por favor. Este es el trazo que vimos muchas veces, pero ya, o sea, por estados, y lo que les decía, voy derecho, no me quito.
El Google Map aguanta todo, pero cuando ya estás en campo, no te aguanta nada. Entonces, primero hay que hacer un precenso, una prefactibilidad, tener, o sea, nuestro censo de permisos y ver qué vamos a hacer con eso. Entonces, la que sigue, por favor, necesitamos la factibilidad técnica, la factibilidad económica y la factibilidad jurídica. Y una vez que tengamos estas factibilidades, la siguiente, por favor, pues ya tenemos una viabilidad y ya podemos empezar a hacer todo lo que tenemos que hacer. O sea, la preocupación, o sea, ahorita los tiempos que mencionaba el doctor de 6 a 8 meses para los derechos de vía, pues es que a veces, o sea, por ejemplo, nos ha tocado una ocasión, o sea, que son irregulares y se murió el tío y el abuelo y el hermano, ¿no? Y entonces tienes que poner de acuerdo a 18 familiares y pues a lo mejor el juicio te va a llevar sucesorio, a lo mejor te va a llevar 2 años. Y si no tienes el registro de ese terreno, no tienes ETJ. Nosotros siempre también, o sea, dividimos ETJs, ¿no? Por periodos constructivos. Y entonces, o sea, si tú estás construyendo y de repente te tienes que frenar y te tienes que ir a 20 kilómetros y luego regresar, imagínense lo que cuesta eso en materia constructiva. La siguiente, por favor. Entonces, y luego ya aquí nos metemos también en la parte económica. ¿Cuáles son mis gastos, el CAPEX? ¿Cuáles son mis gastos de operación? ¿Quiénes van a ser mis consumidores? ¿No? O sea, yo sí creo, yo de verdad estoy confiada que sí podría ser un gran desarrollo para la península y más si va a estar el apoyo para que siembren y que para que puedan sacar, ¿no? Pero pues hay que hacer bien los cálculos, porque vemos la siguiente. La siguiente, pues, o sea, vemos CAPEX, OPEX, que es la parte roja, y pues tenemos que toda esa parte, tenemos que recuperarla, pero tenemos que recuperarla y aparte ganar, ¿no? Para que sea viable. La siguiente, por favor. Tenemos, o sea, restricciones, como ya lo vemos aquí en algunas fotos, o sea, de los terrenos. ¿Qué me va a exigir el terreno de cómo debo de construir? La siguiente, por favor. Tenemos la parte social que ya les había dicho. Nosotros, o sea, ya el ZLN ya dijo que está en contra del Tren Maya. Nosotros hemos estado en Chiapas y hemos sufrido, o sea, de que pues por aquí no pasas. Y no pasas y te secuestran, ¿no? O sea, sí tenemos que tener mucho cuidado con la parte social y que esté muy bien manejado, ¿no? Tenemos muchas áreas de oportunidad. Me faltaron algunas, pero pues yo creo que ya las recomendarán. Nomás quisiera que pasáramos la que sigue. Estas son como recomendaciones y qué se puede hacer, pero la que sigue, esta. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer cuando se hace un proyecto lineal? Ejecución vía fast track. En vía fast track, ¿no? Te dicen, no, pues es que pues yo ya tengo todo resuelto, y pues no tienes todo resuelto. Simplemente si no tienes los derechos de vía y no tienes todos los permisos, no hay ETJ y te van a cerrar la obra. Todos son iguales, no todos son iguales. Tenemos 4 estados y 163 ejidos. Tenemos que celebrar 163 asambleas ejidales. O sea, ¿todos son iguales? No todos son iguales. Hay un alcance light, no es light. Esto nunca es light. Acuérdense, es de temerarios. Tiempo de ejecución modular. O sea, tú no puedes pensar que vas a hacer un proyecto lineal con tiempos modulares, ¿no? A menos de que pues quieras primero construir 300 kilómetros y luego otros 300 y que le vayas añadiendo, pero pues si no te vas a quedar ahí cojo, ¿no? Y la linealidad es crítica. Todo el proyecto es continuo e integral. O sea, no lo podemos ver fraccionado y no lo podemos ver de una manera en que, pues ya conseguí este permiso, pero este no. Son todos los permisos. Si no, el proyecto no opera y se encarece. O sea, por un propietario que no quiera. No tenemos ETJ, no hay forma. Tenemos que dedicarnos a las mejores prácticas, así como dijeron en las materias ambientales, pues tener expertos en derechos de vía, en permisos, estudiar totalmente las leyes, o sea, de verdad se los digo y no es exageración, las leyes estatales y municipales,
de cada uno de los estados por donde vamos a pasar y saber, porque hay veces que te sorprenden y a lo mejor Chiapas tiene otro, y aparte socialmente, pues vas a tener sus usos y costumbres. Entonces tienes que hacer todo tu mapeo de todo lo que necesitas y tener un precenso antes de empezar, me atrevería yo a decir, hasta la mía, porque si no la mía, pues va a estar cambiando y cambiando, porque las build no va a tener nada que ver con una mía hecha en escritorio si no lo hiciste en el terreno. Y pues con esto acabo y muchísimas gracias. Gracias, doctora. Vamos a concluir este panel número 3 sobre los aspectos sociales sobre el proyecto del Tren Maya con el doctor Rafael Huizar Álvarez. El doctor Huizar Álvarez es egresado del Colegio de Geografía de la UNAM, es geógrafo con maestría en Geología y Geografía, doctor en Hidrogeología por la Universidad de Franche-Comté en Francia. Su experiencia profesional la ha desarrollado en el Instituto de Geología de la UNAM, donde realiza investigación científica en la disciplina de hidrogeología desde la perspectiva de los sistemas de flujo del agua subterránea en el contexto geológico. Sus principales intereses de investigación son establecer los sistemas de flujo del agua subterránea en México, la interacción de agua superficial, agua subterránea y ecosistemas, aportar conocimiento respecto al entendimiento del proceso de recarga del agua subterránea para actualizar el concepto de balance hidrológico, la evolución hidrogeoquímica del agua en pruebas de acuífero, hidrogeología médica, problemas de salud humana asociados a la ingesta de agua subterránea. Como profesor de posgrado en Ciencias de la Tierra de la UNAM y de la licenciatura en el Colegio de Geografía, por más de 30 años ha dirigido tesis de grado en temas como establecimiento y evolución del sistema de flujos, interacción agua-roca, evaluación de sitios para recarga artificial y hidrogeológica médica, afectaciones al agua subterránea asociada al deterioro del ecosistema. Su producción científica está impresa en la publicación de sus investigaciones en diversas revistas científicas, tanto nacionales como internacionales, arbitradas e indexadas. Tiene la palabra doctor Huizar Álvarez. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues gracias, diputada Garza Galván, por esta invitación y gracias a ustedes por venir aquí. Tengo mucho gusto en compartir con ustedes un poco de lo que es el quehacer del agua subterránea. De verdad que me encanta este tipo de foros porque aquí puede uno decir cosas y no pasa nada. Y de todas maneras no pasa nada porque hemos escuchado muchas presentaciones donde nos saturaron de artículos y de leyes y no pasa nada. O sea, quiero decir que no pasa, las leyes no se aplican. Y este proyecto creo que va a ser, no puede ser la excepción. Yo no conozco un proyecto de gobierno que haya iniciado las actividades correspondientes sin antes haber presentado la mía, aprobada y publicada, donde presenten las condiciones iniciales físico-naturales, sociales, que pueden estar en peligro, qué cambios van a pasar y cuáles son las soluciones de mitigación. Y después de eso trabajar, por favor. Una cosa de ellos, por ejemplo, esa imagen, espero que la puedan mirar bien, tiene coloraciones de verde, y vean ustedes los verdes más oscuros, y además están señalados por líneas, son lo que queda hasta hace 8 años de selva, de lo que es la vegetación virgen. El resto, incluyendo ahí sobre todo el sur de Chiapas, no sé, digo, el norte de Chiapas, no sé si logran ver lo que es toda la zona selva chiapaneca, ya no quedan más que residuos de selva. ¿Eso a qué se debe? De falta de políticas públicas comprometidas con el ambiente, que realmente quieran proteger la naturaleza y con ello aseguran precisamente lo que los programas siempre prometen, desarrollo, sustentabilidad y bienestar. Pero creo que estamos actuando siempre al revés, ¿sí? Esa parte vegetal está totalmente fragmentada, ¿sí? Las comunidades indígenas protegen, dicen, la naturaleza, pero se la están acabando. Les hace falta orientación, les hace falta aplicar leyes, por favor.
Esta es una imagen igual a la misma, pero esos colores amarillos, naranjas, muestran todo lo que fue una selva en su momento hace 100 o 200 años, y ahora todo eso está fragmentado. Hay agricultura, hay porcicultura, hay todas las actividades que ustedes quieran, y precisamente esas líneas rojas que ven muestran las áreas más vulnerables del proyecto, el cual está en discusión, el cual promete ser sustentable y armónico con el ambiente. Yo no sé de qué manera o a qué le llamen ese tipo de ambiente armónico con el ambiente. ¿Sí? Esas áreas forestales en donde ya existe flora endémica, que no nada más hay en México, por cierto, ¿y qué va a pasar con ellas? Por favor. La otra, siga usted también, esta también ya las platicaron mucho. La que sigue, por favor. Bueno, las afectaciones ambientales. Todas estas afectaciones ambientales, yo no sé si los vayan a explicar, las vayan a solventar y digan que realmente no va a pasar nada, porque de entrada, bueno, van a fragmentar lo que es esas áreas naturales protegidas, áreas que son reserva de la biosfera y que tienen infinidad de fauna y flora que bien probablemente vaya a desaparecer. ¿Por qué? Porque estos proyectos no vienen con 3 pueblitos ni con 3 aldeas, traen proyectos de zonas urbanas más grandes, aparte de la población que ya existe. Esto seguramente va a terminar con mucha parte vegetal y mucha flora, fauna, que de hecho ya existe un peligro grande para la fauna grande que atraviesa las avenidas o los pequeños caminos que hay, los atropellan, los matan, ¿sí? Las medidas que vayan a tomar para proteger o dejar que no se disminuya en lo más mínimo esta área natural, yo quisiera mirarlas y de qué manera van a trabajar para esto y para que los recursos sigan conservándose iguales. Obviamente se piensan traer o construir áreas urbanas y las que ya existen van a crecer. Y lo que ustedes saben es que todas esas áreas o toda la población, incluyendo la rural, requiere servicios. Y esos servicios producen desechos, sólidos y líquidos, y esos desechos afectan al ambiente, pero sobre todo afectan el agua. Y curiosamente aquí hemos escuchado de todo menos del agua, y en todas las leyes se habla de todo menos del agua. El agua se da por definición como que nunca va a faltar. En la mañana nos decían que hay así como una alarma de que en México no va a haber agua, de que esa zona se va a quedar sin agua. Curiosamente, esa frase, todo México y todo el mundo la tiene aquí, que ya no va a haber agua, pero el agua no se va a acabar, jamás, simplemente. Nunca se destruye, solamente cambia de propiedades. ¿Sí? Lo que va a pasar es que el agua quizás ya no sea totalmente potable, pero ahí va a estar. Lo que no hacemos nada es por proteger para que ya no se cambie la potabilidad. Y justamente lo que acaba de presentar la ponente anterior, esto se trata de proyectos integrales. Hay que hacer estudios integrales donde no se escape ninguna de las variables del ambiente, ¿sí? Donde todas estén involucradas y se vea en el sentido de que va a haber sustentabilidad. El agua nos preocupa porque no la vemos limpia. Estamos hablando del agua superficial. Si se ve sucia, entonces hay problemas. Pero la de abajo nunca la vemos hasta que la tenemos en el vaso. Y tampoco nos damos cuenta si está contaminada, porque esa agua puede estar tan potable o puede estar tan contaminada como puede ser posible. Sin embargo, está transparente. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo cuantificar el agua? ¿Sí? Hay que cambiar ese esquema de olvidar el agua. Y cuantificar el agua implica, para México y otros lugares, cambiar la forma de estudiarla, la forma de cuantificarla. Eso es algo que no se ha hecho en México. En México se está utilizando métodos de estudio para el caso del agua ya arcaicos. Desde mediados de la década del siglo pasado ya existen métodos modernos que no se aplican acá y es algo que tiene que hacerse acá, por favor.
el caso del agua en particular, siempre nos preocupamos por la sustentabilidad, por la disponibilidad, por la calidad, ¿sí? Por cuánto se está abatiendo el nivel del agua. Y el detalle es que todos esos datos no los conocemos o los conocemos a medias porque se evalúan y se miden de forma equivocada. ¿Sí? El que yo diga si existe disponibilidad de agua, pues primero necesito tener los datos de cuánto tengo, de cuánto necesito y de cuánto se puede renovar. Les diré que esos datos en México no están totalmente claros, no están cuantificados. Son datos que se estiman. A lo que llaman acá el balance de agua es tener unas cifras que yo supongo que existen. ¿Y por qué supongo? Porque tengo unidades de gestión llamadas acuíferos, que son unidades que yo imaginé, yo inventé. Es decir, que yo le pongo barreras al agua para decir, de aquí para allá no te puedes mover porque te tengo que cuantificar y después a lo mejor te dejo ir. Esos son los acuíferos que hay en México. Y el agua, ustedes bien saben, no responde a ninguna frontera. El agua siempre, nunca está estable el agua siempre se está moviendo. Por eso tampoco vale la pena decir que en los acuíferos almacenan agua, ¿no? El agua nunca está ahí. A veces se mueve tan despacito que por eso decimos que está estática, pero no. Entonces tenemos que cambiar ese esquema. En la zona de interés, que es todo Yucatán, hay problemas de contaminación bárbaros que ustedes quizás no conozcan. Hay agroquímicos, hay hidrocarburos, hay elementos traza. ¿Y qué no hay en toda esa región? Pero no están evaluados, por favor. ¿Puede pasar la siguiente? Este es un esquema de lo que sería allá abajo en Yucatán el acuífero, lo que llaman acuífero. Pero resulta que ustedes saben que la península está dividida en 3 acuíferos, ¿sí? Cuando geológicamente solamente existe uno solito. Hay uno solito y se mueve de esa manera. Ahí en la parte de arriba ustedes logran ver unos colores verdes, que son la parte superficial, la parte más superficial del agua, en donde hay unos colores inclusive un poco oscuros, que están indicando la trayectoria de toda la contaminación que hay en esa zona. Y hablamos desde Quintana Roo hasta allá. Y eso va, obviamente, imagínense que ahí en esas zonas hay pozos, y esos pozos sacan agua. Y la contaminación va hasta el océano, donde también allá se miran unas franjas de color distinto, que han contaminado todas las playas y que tienen ustedes, pues todas esas plagas que también ya conocen, que es el sargazo, playas de mala calidad, y eso no se trata. Por favor. Imaginen que esta rebanada de pastel, ¿sí?, es del tamaño que ustedes quieran, y ahí está moviéndose el agua. Ahí esa línea roja significa un límite estatal. Podría pensarse que ese límite estatal fuera el límite de 2 acuíferos, ¿no? Por favor, denle usted clic. Entonces, imagínense que yo quisiera definir acuíferos como están definidos acá en México y ese cuadro que acaba de aparecer fuera un acuífero, que es de esa manera como han estado definidos. Entonces, la rebanada de pastel nos muestra unas líneas azules, unas más largas y otras más pequeñas, y eso no son más que los sistemas de flujo. Y tenemos que evaluar el agua desde donde empieza la línea más larga hasta donde termina la línea más larga. Esa es la forma de evaluar, y las partes de las líneas pequeñas, que son flujos de menor dimensión, son los flujos más vulnerables al cambio climático. Si yo quito toda la vegetación, estoy aumentando para el cambio climático y además disminuyo la recarga, obviamente, aumento la evapotranspiración y mi disponibilidad, que no la cuantifico, va a ser diferente. Necesitamos un cambio de este tipo de cosas, tener datos duros, datos de veras, no de inventos. Y eso es lo que debería presentarse que tenga la mía, y no solo la mía, sino la gestión del agua en México. Por favor. Siga.
No son más que los dos o tres acuíferos que ustedes quisieran tener. Bueno, como conclusiones, entonces, actualmente en la península hay muchas enfermedades derivadas de esa contaminación que producen. Por ejemplo, saben ustedes que en algunos sitios de la misma península hay enfermedades de los niños azules. Los niños azules son problemas de nitratos en el agua en cantidades abundantes y son de los pocos que se conocen. Por lo tanto, hay que apostarle a cambiar realmente el conocimiento y saber qué puede venir hacia las poblaciones futuras, que no creo que se vayan a considerar en la mía y que hay que pedirlo que lo hagan. Las playas no son resultado de esto, ¿verdad? Claro que sí. Esos cambios de uso del suelo sin responsabilidad, sin respetar leyes, precisamente son causantes de todo el deterioro ambiental que tenemos. Y en particular, pues la calidad del agua que tenemos, la cantidad del agua que tenemos. Entonces, realmente debemos hacer manifiestos de impacto también, más integrales y más comprometidos con la sociedad, por favor. Bueno, ahí tienen simplemente unos ejemplos de el sargazo, que es la imagen amarilla, contaminación en las playas y en las lagunas que ya están en el interior, y un cenote, que obviamente los cenotes los han utilizado como siempre, como rellenos, bueno, no rellenos, sino basureros, y ahí vierten a veces residuos sólidos, cascajo, y todo eso es contaminación. Así es de que cambiemos el esquema. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su explicación y su ponencia, muy importante para este foro. Y vamos a ser breves en 3 preguntas. Si todavía alguien del público está interesado en hacer alguna pregunta sobre los participantes en este panel, yo sí les pediría hacer 3 preguntas seguidas para luego que vengan las respuestas y posteriormente la clausura de este foro. Está abierto. Sí, aquí adelante, la primera pregunta. Gracias. Su nombre nada más y a quién iría dirigida su pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Sergio Arturo Trinidad Jaramillo, ingeniero civil. Me interesaría no tanto hacer una pregunta, sino abonar un poquito a la mesa, al foro, en el sentido de que los ferrocarriles, en el diseño que se lleva, una función principal es justamente la pendiente que vaya siguiendo el trazo. Con lo que estamos hablando de los cambios que se tienen que estar haciendo por cuestiones de permisos, no es factible que vayas a hacer un cruce o un cambio brusco dentro del trazo de la misma línea. Esto te va a implicar que tengas que hacer trabajos muy distintos y esto como consecuencia te va a llevar a un costo excesivo para que puedas modificar. El hacer eso, pues justamente te echa para abajo todos los estudios previos de las mías, eras, etcétera, que eso también te va a venir a trazar el proyecto. Como dato nada más les recuerdo que cuando se estuvo haciendo el poliducto que venía de Salamanca a Guadalajara, se tuvo que dar la vuelta al Parque de la Primavera, se crecieron 70 kilómetros nada más para hacer esa situación. Esto conlleva unos costos excesivos que te sacan cualquier proyecto de costo-beneficio, el cual pues a la larga nos va a tocar pagarlos a toda la población, ¿no? Entonces era el comentario, gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. ¿Alguien más tiene intención de participar? ¿Alguna pregunta sobre los ponentes? Si no fuera así, yo le pediría a la diputada Silvia Garza Galván, subcoordinadora de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en el Partido Acción Nacional, que diera la clausura y las conclusiones de este foro sobre el proyecto del Tren Maya. Diputada, compañera, adelante. Gracias, diputado Arriaga. Muchísimas gracias a todos los ponentes de las 3 mesas. De verdad que me siento muy honrada de tenerlos aquí en Cámara de Diputados. Excelentes participaciones y que me comprometo a hacer la memoria, porque el objetivo de este foro es llevar la propuesta de cada uno de los expertos aquí representados para el gobierno, tanto a la Secretaría de Medio Ambiente como a Fonatur y también, por supuesto, a la de Bienestar. Le pido al
licenciado Giovanni Santos, me salude por favor, con mucho afecto y respeto a la secretaria María Luisa Albores. Dígale que muchísimas gracias por su apoyo, por estar aquí escuchando estas tan interesantes mesas. ¿Qué queremos? ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros frente a este megaproyecto y los que vendrán? Primero, no es dinero nuestro, es dinero de todos los mexicanos. No es capital nuestro, es capital de todos los mexicanos y mexicanas que tenemos que heredar a las siguientes generaciones, al menos como lo tenemos ahorita, que debería ser mejor. Y luego también ver la parte social, cómo están ahorita y después de esa mega obra, cómo vamos a quedar. O sea, que nosotros tenemos que buscar que el proyecto, que esta mega obra sea económicamente viable y sustentable. ¿Qué me preocupa? La inversión. El dinero es redondo, va y viene. Me preocupa decisiones, por ejemplo, y no quiero polemizar, estoy ejemplificando. El aeropuerto, se le garantizó a los inversionistas que el proyecto continuaba. Llega el gobierno, clausura, y luego la indemnización, etcétera, son impuestos. Es dinero de todos, que tenemos que cuidar, tenemos la obligación de cuidar. Lo mismo, quiero saber qué va a pasar con el tren, con este proyecto del Tren Maya. ¿Cuánto se va a invertir? Va a pasar el sexenio y apenas se va a echar a volar, perdón por la palabra. Y luego, estos 6 años lo vamos a garantizar. Vendrá otro gobierno. ¿Qué va a pasar? ¿Va a tener subsidio o no va a tener subsidio? ¿Va a ser sustentable y sostenible, como dicen los economistas? Hablando de la parte ambiental, aquí la mesa 2 de primera, la mesa 2. En la mesa 1 vimos todas las cuestiones de los impactos ambientales, etcétera, etcétera. La mesa 2 de primera. Creo que las conclusiones a que llega la mesa 2 cada uno de los ponentes, pues ahí están las respuestas. Y hoy lo podemos cruzar con la parte social. Los expertos quieren contribuir con el gobierno federal. Aquí está mi postura, mírate, vamos a ahorrar. Les decía, revisemos proyectos de esta envergadura a nivel mundial y por supuesto vamos a analizar. Me preocupó mucho cuando dijo el maestro Molano que 1 de cada 1000 megaproyectos era exitoso, ¿sí? Cuando habló que 1 de cada 3 tenía un sobrecosto. Entonces, es muy importante analizar para que esto salga bien. Todos queremos el desarrollo del sureste, claro, todos queremos contribuir a sacar de la pobreza a miles y miles de compatriotas, a miles y a miles de ciudadanos, por supuesto que queremos, pero hagamos las cosas bien. Esta mesa, lo que nos subraya, por supuesto, en los comentarios del doctor Huizar, la parte del agua, cómo está, los residuos, todo, miren, si Cancún, todos los problemas que tiene, en las dos cosas, en la parte de agua, drenaje, residuos, etcétera, y que es un polo de desarrollo y visitado y que tiene dinero, pues imagínense en los otros municipios. La doctora, cuando habla de algo, parece muy sencillo, pero hablar de la tenencia de la tierra es bien difícil. En algunos proyectos, en uno específico en Oaxaca, con todo firmado, luego dijeron que no podían pasar por un camino y estaba detenido la generación eólica hasta que aguantaron un mes, que son lo que aguantan las pilas, y entonces se reventó y había que pagar no sé qué tanto más. Tenemos que asegurar, ninguna persona va a venir a depositar su dinero si no hay garantía en el proyecto. Y lo primero que tenemos que tener es la certeza jurídica de tenencia de la tierra, porque si no, nosotros, nuestra sabiduría popular dice, no inviertas en tierra ajena, por algo ha de estar ahí, ¿no? Son miles y miles de siglos de experiencias. Y todo es importante. Entonces, nuestro capital natural debe ser exponenciado precisamente para esa atracción turística, pero también hablar de las zonas arqueológicas
Pues también, entonces debe de conjuntarse. Por eso hablaba al principio del foro, cuando les decía que el espectador moderno va a introducirse en el corazón de la selva maya, y entonces tendríamos la oportunidad de conjuntar, sí, la historia, sí, la ciencia, la tecnología, pero todo para bien. Así que muchísimas gracias al público en general, a las organizaciones, a los académicos, a los ponentes, a todos ustedes, mis compañeros diputados. Gracias, Isabel. Gracias, Justino, por este provechoso foro del Tren Maya. Créanme que vamos a estar incidiendo en estos temas, y tomo la palabra del maestro Gustavo Alanís. Claro que voy a estar presente y claro que vamos a estar defendiendo lo que se tenga que hacer para proteger, sí, por supuesto, la inversión, el capital natural a las comunidades. Esto es lo que tenemos, esta es la responsabilidad nuestra. De aquí se etiquetan los recursos, que esos recursos y todo, la dosis que falta para que todo salga bien es la transparencia y el respeto a la ley. En el primer chipote que le hagamos al reglamento, a la norma, a la ley, esto no va a salir bien. Muchísimas gracias. Queda clausurado este foro del proyecto del Tren Maya. Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes a todos.